clínicos últimos realizados con ellos sus proyecciones futuras. De hecho, he realizado todo lo que hay hasta el 2024 en relación a pediatría. ¿Okay? Ustedes saben que la colonización bacteriana es homeostática, se inicia desde que el bebé nace, ¿cierto? La idea es formar una microbiota que tiene, de hecho, importancia en lo que es homeostasis e inmunidad. No es casual que tengamos miles de veces más microbios intestinales que células hay en todo el cuerpo, ¿no? Los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas, acá en vez de decir producen, debería decir podrían producir, todo en potencial simple, ¿ok? Un efecto beneficioso en el huésped. Los prebióticos son carbohidratos no digeribles, cuya ingestión promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos, y los simbióticos son una combinación de ambos. Los posbióticos son productos de los gérmenes, como productos de desecho. Por ejemplo, los gérmenes colónicos producen ácidos grasos, que vienen a ser posbióticos. ¿Qué características tienen? Los principales probióticos son bacterias productoras de ácido láctico. Lo que más se han estudiado son de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, y también se emplean hongos, microorganismos levaduras, como Saccharomyces boulardii. Son los que más están, los que más prestigio tienen, son los más recetados a nivel mundial en general. ¿Qué se supone que harían? Proporcionarían una barrera frente a patógenos que protegerían contra la herida infecciosa y asociada a antibióticos. Mejorarían la absorción de nutrientes y modularían el sistema inmunitario. Todo termina en día. Los efectos esperables son todos estos. ¿Ok? Demostrado con efectos clínicos. Prácticamente no hay. Son los efectos esperables, pero que se traduzcan clínicamente, van a ver que no. Los mecanismos de acción, teóricamente elaborados, un montón. Miren algunos. Resistencia a la colonización, pero esto sí es cierto. Regular el asunto es si tener más ácidos grasos en el colon va a ser realmente útil, o si eso se va a traducir clínicamente en un beneficio. Regulación del tránsito gastrointestinal, normalización de la microbiota, aumento de la regeneración de antilocitos, exclusión competitiva de patógenos, síntesis de vitaminas. Bueno, la vitamina K es un posbiótico. Antagonismo directo frente a otras bacterias, reforzamiento de la barrera intestinal, metabolismos de sales biliares, actividades enzimáticas, neutralización de carcinógenos. O sea, que si esto fuera real, sería una maravilla. Todos deberíamos estar tomando probióticos como caramelos, ¿no? Lo que primero se comenzó a estudiar y también a publicar con resultados que hacían ver que valía la pena restar probióticos, se hizo con enfermedad diarreica aguda, o diarrea aguda infecciosa, como quieran llamarlo. Y desde hace ya más de 15 años ha habido artículos que concluyen que los probióticos producen un efecto estadísticamente beneficioso en la evolución de enfermedad diarreica aguda, más significativa cuando era causada por rotavirus. Eso era cuando todavía no se tenía la vacunación universal contra rotavirus, que ha hecho que ya no tengamos mayormente hospitalizaciones por este bicho y que las formas de presentación sean no graves. De hecho, el efecto de la vacuna, lo que se espera con la vacuna es reducir el número de hospitalizaciones, no que los niños no tengan diarrea por rotavirus. Ellos siguen infectando, solo que es en formas leves. ¿Y cuál es el efecto estadístico?
podrían disminuir un día la duración de la diarrea, 24 horas, y una diarrea por día, según los metaanálisis realizados. Y en Latinoamérica, medio día. Eso es lo objetivo. En algunos casos, no es que ustedes dan un probiótico y el niño va a tener 24 horas menos de diarrea. No. Eso se ha visto en una serie de estudios que ustedes van a ver qué tanta validez tiene. Y la significación es estadística. ¿Okay? Pero eso lo enuncian como tiene efecto. Tiene efecto. Ustedes no dicen de qué tipo de efecto. Estadístico. Este es un trabajo, les voy a presentar una serie de trabajos. Es un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine en el 2018, es este 2019, sobre Lactobacillus rhamnosus versus placebo para gastroenteritis en niños. Y las conclusiones en preescolares con gastroenteritis aguda, aquellos que recibieron un curso de 5 días, no tuvieron evoluciones mejores que aquellos que recibieron placebo. ¿No? Lo leen ustedes después con calma. Acá, por ejemplo, no hubo diferencias significativas en la duración de la diarrea, 49.7 horas en el grupo que recibió probióticos, 50.9 horas en el grupo placebo. La duración de los vómitos, el absentismo a sus jardines, o nada. Este es un metaanálisis, ¿no? Del 2016. Las conclusiones, el Lactobacillus reuteri reduce la duración de la diarrea e incrementa la chance de cura. ¿Qué tanto? Redujo la duración de la diarrea 24 horas, incrementó la tasa de cura en el día 1 y día 2. Sin embargo, la heterogeneidad de los trabajos y los amplios intervalos de confidencia llaman a precaución en interpretar los resultados. En tratamientos preventivos que se llevaron a cabo en hospitales pediátricos, no hubo una reducción significativa en el riesgo de diarrea nosocomial, diarrea por rotavirus o diarrea de cualquier origen con la administración de Lactobacillus reuteri. Este es con Bacillus clausii. Bacillus clausii es en un webinar del año pasado, ha sido un webinar muy interesante mexicano, cuyas conclusiones les voy a presentar ahora. Justo hablaban que este Bacillus clausii era el más vendido a nivel latinoamericano. Y en este trabajo, niños de 6 meses a 5 años que sufrían de diarrea aguda fueron asignados aleatoriamente a recibir Bacillus clausii, aparte de la retención oral, la duración del tratamiento 5 días. Las evoluciones evaluadas fueron la duración, la frecuencia de la diarrea, la consistencia de las diarreas, fiebre y vómitos. La duración de la diarrea fue significativamente más corta en pacientes con la suspensión clausii, 75 más menos 13 horas en el placebo, 81 más menos 15, 6 horas. El número de posiciones, 8.67 en el grupo que recibió probiótico, 8.53 en el grupo placebo. ¿Estadísticamente significativo? Sí. ¿Clínicamente importante? Ese es un resumen de una revisión Cochrane que coincide, que se lo presentaron en el webinar ese. Un montón de estudios, una revisión muy amplia, en la cual las conclusiones eran que había muchas diferencias en la forma en que estos estudios se diseñaron y se realizaron. Se utilizaron diferentes definiciones de diarrea aguda, se probaron muchos probióticos diferentes, no se detectó una diferencia entre la administración de un probiótico y la administración de un placebo o ningún tratamiento adicional en el número de niños que presentaron diarrea por más de 48 horas. No se sabe con certeza si la administración de probióticos afecta el tiempo de duración. Estos hallazgos no se vieron afectados por la edad, en fin.
No estuvo claro si la administración de probióticos acortó el tiempo de hospitalización en comparación con la administración de placebo o ningún tratamiento adicional. Lo más importante está acá abajo. ¿Qué fiabilidad tienen los resultados? En este análisis lo que se muestra es que existe un sesgo de publicación. Estudios pequeños que demostraron un efecto positivo tuvieron mayores probabilidades de ser publicados, lo que sesga los resultados. Conclusiones: es probable que los probióticos no influyen en el número de personas que presentan diarrea que dura 48 horas o más, y no se sabe con certeza si los probióticos reducen la duración de la diarrea. Estos análisis se basan en ensayos grandes con bajo riesgo de sesgo. O sea, cuando hacen estudios grandes, análisis de estudios grandes, no encuentran diferencia. Cuando hacen análisis de estudios pequeños, encuentran diferencia, pero un sesgo súper importante. Y las publicaciones en general más publican los trabajos con riesgo de sesgo. ¿Qué dice el UpToDate? Que se supone debe ser una de las principales fuentes de información para ustedes. Sobre gastroenteritis aguda viral, clasifica a los niños, según el país sea, de recursos elevados o de bajos recursos, como ven. En la parte de probióticos y prebióticos, lo que dice es, aunque nosotros generalmente no promovemos el uso de los probióticos y prebióticos, hacemos decisiones en una base de caso por caso en niños con diarrea, después de discutir los potenciales beneficios y daños con los padres. La evidencia de beneficio para cepas específicas es inconsistente y generalmente de baja certeza. Una revisión sistemática de estudios randomizados comparando un probiótico específico con placebo concluyó que no había certeza de si el probiótico reducía la duración promedio de la diarrea y que los probióticos probablemente hacen poca diferencia en el número de personas que tienen diarrea por más de 48 horas, por aproximadamente un día. Los ensayos incluidos tienen una marcada heterogeneidad en edad, en dosis, en severidad, en la región geográfica, y tienen un alto riesgo de sesgo. Los metaanálisis incluyeron solo ensayos con lactobacillus rhamnosus, con un bajo riesgo de sesgo no se detectó beneficio. Entonces, es lo que dice el UpToDate. En niños con recursos limitados, ni siquiera los mencionan. Lo que le están diciendo, y es razonable, es que si ustedes le van a recetar un medicamento a un papá que trabaja en el Perú con un 80% de población informal quiere decir que no recibe un sueldo fijo, sino que vive en el día a día, y con un sueldo básico que está creo en 1025 o 1075 soles, entre 1000 y 1100 soles, ustedes le van a recetar un medicamento que, si van a usarlo por 5 días, más o menos les va a costar entre 50 soles y 95 soles, porque hay un producto que es muy recetado. 95 soles es el frasquito. Eso es lo que hacen gastar casi el 10% de la ganancia mensual de una persona, que si ustedes se lo recetan, el papá lo va a comprar, va a dejar de comer, pero lo va a comprar. Otro rubro en el cual hubo un trabajo del Pediatrics en el cual encontraban beneficio en el cólico del lactante, y que ha sido motivo de que infinidad de médicos, pediatras, gastroenterólogos, todo tipo de médicos, receten probióticos a todos los recién nacidos, porque le va a aliviar el cólico al recién nacido. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se estima normal de llanto de un niño recién nacido? Más o menos 2 horas 45 minutos. O sea, es lo máximo que un bebé debe llorar durante el día para que ustedes digan, eso es parte de lo que se acepta como de esperar en un niño sano. Por supuesto que ustedes tienen que ver que todo esté bien, ¿no? Los criterios de Wechsler para cólico, precisamente por eso, establecían que se tenía que tener, para hablar de cólico, la entidad cólico, no el cólico como dolor de barriga, que es como la gente lo entiende, sino como el cólico del recién nacido, que tampoco es solo del recién nacido, como un tiempo mayor de 3 horas por día, mayor de 3 días, antes era más de 3 semanas. ¿Ok? Entonces 3. Pero lo que se ve es que normalmente
en un niño sano, el 17 al 25% de niños menores de 6 meses lo van a tener, el 11% de aquellos de 8 a 9 semanas y el 0.6% de 10 a 12 semanas. Entonces, si ustedes agarran y dicen, ah, ya, bacán, esto funciona para los niños que son alimentados a pecho, porque el trabajo publicado en el Pediatrics encontraba que hay una diferencia significativa de más o menos promedio 25 minutos menos de llanto, entre 4 y 46 minutos, para decidir darle probióticos a todos los recién nacidos. Vamos a darles para que tengan menos cólico. Pero si ustedes ven las edades y los porcentajes, van a ver que un promedio de 20% de niños van a tener ese llanto, pero que va a ir pasando en general conforme las semanas también van pasando. O sea, la mayoría de estos niños, ustedes simplemente hacen un refuerzo y les enseñan técnicas, desde sobarle la barriguita hasta pasearlo en un carro, sea a la hora que sea, se reduce también en un porcentaje muy importante la ocurrencia del cólico, con educación a los padres básicamente. ¿Qué dice el UpToDate con respecto a los probióticos en el manejo del cólico? No sugieren para el manejo rutinario del cólico en niños alimentados a pecho o con fórmula. Si ellos lo desean, si los papás lo desean, pueden intentarlo. Pero lo ideal realmente en estas situaciones es que ustedes, inclusive niños con diarrea, hablen con los papás y les digan, ¿no? Mire, vea, porque los padres dicen, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Llega un niño a su consulta particular, ustedes tienen 20 pacientes esperando porque son muy buenos, cobran 200 soles la consulta. ¿Saben cuánto es una consulta en una clínica de Lima, en la más cara, una consulta de neurocirugía? 450 soles. Está bien, ¿no? Qué rico. Entonces, sean neurocirujanos, si vienen a trabajar en una clínica de Lima. Tiene que ser la mejora. Bueno, entonces ustedes hacen su consulta y le dicen a los papás, su niño viene por diarrea y el papá le dice, ¿qué puedo darle a mi hijo? El niño tiene un año, está con diarreas acuosa desde 48 horas antes, no hay moco, no hay sangre, no hay fiebre, vomitó 2 veces el primer día, después ya no vomita, y el papá le dice, ¿qué le puedo dar? Entonces ustedes, que ya estudiaron todo lo relacionado con pediatría y también escucharon esta clase, dicen, ¿y ahora qué hago? Para mí este niño tiene un problema viral. Entonces, ¿cómo le digo al papá que me ha pagado 450 soles que no tengo nada que ofrecerle? Eso es algo que para un médico es terrible, pecado, tabú, no se hace. Pero es lo que hay que hacer, pues. O sea, ustedes tienen que aceptar primero a decir no sé. Es una de las cosas que tienen que aprender. Y la otra es, cuando no hay nada que ofrecer, hay que conversarlo. Nada que ofrecerle. Explicarle. Y una consulta, la mayor parte del tiempo debería ser educativa. Ustedes hacen eso porque en pediatría al menos un gran porcentaje de problemas son virales, por tanto autolimitados. Pero lo único que los padres necesitan al salir es estar tranquilos. Saber que su hijo no se va a morir, saber que su hijo probablemente no va a necesitar hospitalización, y que si tienen un poquito de paciencia y que ustedes van a estar pendientes de eso, que pueden acudir donde ustedes cuando lo consideren necesario, ese paciente va a ser suyo para toda la vida. Más todavía si no le indicaron nada, porque no lo ameritaba. Ni siquiera le hacen gastar más que los 450 soles de la consulta. ¿Ok? Entonces, tienen que aprender a hacer eso. No es fácil, como les digo, porque para un médico decirle a un papá, no tengo nada que ofrecerle, ¿por qué es más fácil? Ah, ya, toma su probiótico. Papá que sabrá que es un probiótico, pero lo toma, lo paga, lo compra, se lo da al niño, a las 48 horas el niño está mejorando, y dice, ah, qué buen doctor, el probiótico y su efecto. No es eso, la evolución natural del proceso. Entonces, el UpToDate en general tampoco lo recomienda. En diarrea asociada a antibióticos, en adultos han demostrado que reducen el riesgo, no hay estudios concluyentes. ¿Cuántos niños deberían ustedes tratar cuando ustedes comienzan a dar antibióticos pensando, si le doy antibióticos a este chico me va a hacer diarreas? Entonces, como yo no quiero que haga diarreas por el antibiótico, tengo que darle algo. Sirven los probióticos para
tener resultados comparables a los estudios que han encontrado que sí funcionan, tendrían que darle tratamiento a 10 niños para que uno no haga diarrea asociada con antibióticos. Aparte de eso, se ha observado el beneficio con este número de niños en aquellos que tienen o están hospitalizados o tienen comorbilidades o han recibido otros antibióticos. O sea, en esa población tal vez, y eso se usan sobre todo amoxicillácido clavulánico, por ejemplo, que es tal vez uno de los medicamentos que más altera la flora intestinal y produce diarreas. Los otros no tanto, ¿no? Este es un estudio probióticos para la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, un estudio una versión sistemática y metaanálisis. El riesgo de sesgo, 6 de los 42 estudios tenían un bajo riesgo de sesgo, mientras 36 tuvieron un alto riesgo o un riesgo poco claro de sesgo. El análisis de sensibilidad, el bajo riesgo de sesgo, demostró un efecto protector, opuesto a aquellos estudios con un alto o un desconocido riesgo de sesgo. El asunto entonces está en que, igual que en los estudios de diarrea, también hay sesgo en estos estudios. Este es el problema. El dolor abdominal recurrente, estreñimiento, infección por Helicobacter pylori. Tal vez acá en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, menos efectos secundarios, mejor tolerancia, pero tampoco ha estado con una certeza tal que sea recomendable en todos los casos. Para el estreñimiento, en absoluto. Para el manejo de desórdenes funcionales abdominales, entre los cuales está el estreñimiento, la evidencia de que los probióticos o los simbióticos pueden ser más eficaces que el placebo es de baja certeza. La evidencia demuestra una pequeña o ausencia de diferencia entre probióticos o simbióticos y placebo en la resolución completa del dolor. No pueden sacar conclusiones importantes acerca del impacto de esto en la frecuencia y severidad del dolor, porque la evidencia es de una certeza baja. Van a ver ustedes, vamos a ver eso con los últimos estudios. En enterocolitis necrotizante hubo bastante entusiasmo porque se encontró que dando probióticos, un par de estudios australianos encontró que había una disminución de la incidencia de enterocolitis necrotizante cuando se daba a los niños desde que nacían, a niños prematuros. Este es una revisión de Cochrane 2013. Eran ensayos con múltiples cepas y con dosis también variadas, y se asumía que había que tratar 33 niños de muy bajo peso para la edad gestacional para prevenir una NEC. Aún si fuera así, sería rentable, porque una NEC a largo plazo para un niño es un desastre. Pero esto es del año 2021, en la Academia Americana de Pediatría, en donde lo que dicen es que la evidencia actual no soporta la administración universal de rutina de probióticos de niños pretérmino, particularmente aquellos con un peso menor de 1 kilo. Esto es más reciente. Efectos adversos en general no se han encontrado, inmunocomprometidos tal vez, o en pacientes post-transplantados, pero fuera de esa población en general no hay efectos adversos, solo al bolsillo. ¿Qué recomendaciones hay de las diferentes sociedades a nivel mundial? Estas son un consenso de la Academia de Pediatría de la India para el uso de probióticos en diarrea del niño. Recomendaciones. Sugieren Lactobacillus GG como una recomendación condicional, con un bajo o moderado nivel de evidencia en Saccharomyces boulardii, como una recomendación condicional con muy con bajo nivel de evidencia como una terapia adyuvante en diarrea aguda. También recomienda el uso de probióticos en combinación en enterocolitis necrotizante, ya que reducen el riesgo de enterocolitis estadio 2.
no recomienda el uso de ningún tipo de probióticos en la terapia de disentería aguda, diarrea persistente, diarrea por clostridium difficile y condiciones con diarrea crónica como enfermedad celíaca, colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, en fin. En disentería, por ejemplo, ustedes van a ver, llega un niño al hospital, disentería, está en el hospital y hospitalizado, disentería, Esto de los archivos pediátricos del Uruguay del 2020, una revisión también interesante, según la evidencia científica de ese año, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii acortan en un día los episodios de diarrea infecciosa y disminuyen el número de posiciones luego del segundo día de tratamiento, sobre todo en los causados por rotavirus, que ya en muchos países no es la primera causa de diarrea. La primera causa de diarrea en general ahora es el norovirus. Cuando lo usan como preventivo en guarderías, el número para tratar de 7 para prevenir una diarrea y por periodos prolongados. Lactobacillus rhamnosus previene la diarrea nosocomial en niños, principalmente en los casos por rotavirus. La Sociedad Europea, la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica Europea, para el 2020, una recomendación débil para el uso de Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri con una baja calidad de evidencia. El uso de Bacillus clausi o una combinación de probióticos no es recomendada en la diarrea aguda. Y les decía que este era el probiótico más usado a nivel latinoamericano, el más recetado. Basados en la calidad moderada de evidencia, la Asociación Americana de Gastroenterología, las guías de 2020, no recomiendan ningún probiótico en niños con diarrea aguda. Una recomendación condicional con una moderada calidad de evidencia. ¿Cuáles son las conclusiones? En la revisión Cochrane de 2010, probióticos específicos pueden reducir la duración de la diarrea en 24 horas. El webinar de 2023 en población latinoamericana establece una diferencia con los estudios que hace de Europa y latinoamericanos, 12 horas. La revisión Cochrane de 2019, que es lo que les presenté de la conclusión del webinar, sesgos muy importantes. La revisión Cochrane de 2013, disminución significativa en NEC, el último artículo de Pediatrics, no recomendables. Salvo enfermedad diarreica aguda de enterocolitis colitis con muchas reservas, se necesitan más estudios para recomendar su uso en todas las patologías propuestas. Conclusiones. Cuando ustedes tengan la tentación de usar probióticos, piensen en el bolsillo de la persona. Si la persona tiene dinero y ustedes le explican, mire señor, es probable, de repente, no puedo asegurárselo, pero existe la posibilidad de que la duración de la diarrea de su niño se acorte en 24 horas, o, ya que estamos en Latinoamérica, en 12 horas, y que a partir del segundo día haga una diarrea menos por día. ¿Ok? Ese es lo mejor que puede esperar de gastar 95 soles si usan el frasquito o 50 soles si usan los sobrecitos. ¿Ok? Entonces ustedes se lo explican eso al papá. Y si el papá quiere comprarlo, pues lo compra. Yo creo que esa es la actitud más sensata, más considerada. ¿Ok? No es diarrea, probiótico. Quítense eso de la cabeza. Cuando ustedes pasen por el hospital van a ver la cantidad de niños en el hospital donde yo trabajo. Estoy seguro que en todos los hospitales, en casi todos los hospitales a nivel nacional es diarrea, probiótico. Diarrea, probiótico. No es justo, no es racional, no es científico. ¿Ok? El futuro de la medicina no está en la diarrea, está en la genética, en la genómica y en la bioinformática. Dedíquense a esto. Van a ganar buen billete, pero tienen que ponerse en un buen sitio. Este es el futuro de la medicina. La bibliografía no le he puesto toda. Era muy tarde, ya eran como las 3 de la mañana, estaba cansado, tenía que ir a emergencia a atender pacientes. Y por supuesto, únanse a la verdadera y única religión, la religión católica. ¿Ok? Muy bien. Mis estimados católicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna crítica? No le voy a hacer caso, pero pueden hacerlo.
Piensen bien entonces en una cosa que es muy simple, pero que tiene importancia. Realmente es importante por el volumen de recetas que se hace de este tipo de productos. Busquen su propia información. No nos crean. Nosotros solo somos recopiladores de información. Tratamos de buscar lo último, porque así debe ser. Pero ustedes tienen que buscar su propia información. Hay un montón de trabajos que son, y ahora con la inteligencia artificial, peor. Ahora ustedes van a creer que lo que están leyendo es cierto y no es. Entonces tienen que tener un cuidado enorme con la información que ustedes recaban, para que no hablen tonterías. ¿Ok? Muy bien. Ya nos veremos en las prácticas. Que les vaya bien. Hoy Sofía está ya